nosotros vamos a estar trabajando con un formato que se llama Seder de Pesaj, y eso es un documento que tenemos impreso, o sea, se puede imprimir, que está digital, y no sé si te lo envié o no. Sí, mira, me enviaste un documento, pero lo leí digamos, en el teléfono. Ya, ok. Pero sí estamos al tanto más o menos de lo que van a tratar. Ya, perfecto, súper, ya. Es por si alguien no lo tiene, para que me lo pida, yo se lo mando por WhatsApp o se lo mando por correo ahora, porque va a ser como que principalmente vamos a estar hablando, enfocándonos en eso. Obviamente se entiende que digamos, es algo sencillo que nosotros hemos hecho como congregación, que hicimos hace varios años, y que la idea es No te como, escucho. por así decirlo, como enseñarle a usarlo, digámoslo así, ¿ya? Es súper básico, la enseñanza que se va a dar, que queremos compartirle respecto al ceder de pesas, para que ustedes lo puedan desarrollar en sus casas, ¿ya? Esa es la idea, por eso me interesa que todos lo puedan tener. ¿Sí? Mientras tanto, conversemos los que están un poco de lo que es Pesaj. No sé si pudieron leer el capítulo 12 de Éxodo, que es cuando por primera vez en la Torá se habla de Pesaj. ¿Ya? No sé si les quedó alguna duda de eso o entramos de lleno ya a lo que íbamos a exponer un poco. Estamos ok con eso. ¿Qué con eso? Bueno, ¿pudieron leerlo? Es cuando el Señor habló de a Aarón y a Moisés de instituir Pesaj, no solo para liberar al pueblo de Egipto, como se establece acá, sino que lo establece ya como una fiesta solemne en ese momento, y inclusive en ese momento también cambia el año, y pone el mes de Aviv como primero en el año. Entonces, para los que no saben, y bueno, para los que están comenzando, era esto. Entonces, parto diciéndoles que el Pesaj es la conmemoración primeramente del día en que el Eterno hizo el milagro y bueno, y su última plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto. Pesaj literalmente significa pasar por alto. Entonces, se conmemora primeramente el hecho tangible de la última plaga del Eterno en Egipto y la liberación del pueblo de las manos de Faraón, ¿ya? En el capítulo 12 no lo quiero leer porque es bien largo y todo lo que ahí aparece es importante, pero en el capítulo 12 de Éxodo se establece cómo se iba a celebrar por primera vez, y bueno, se establecen también las prohibiciones, que una de las cosas que yo me imagino vamos a tocar ahora, las prohibiciones de comer levadura y cosas relacionadas con eso, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Por supuesto, esto tiene una trascendencia espiritual que va más allá del solo hecho de liberar al pueblo de Egipto, por supuesto. Se entiende que el Mesías también es parte de esta fiesta y parte importante, yo diría la principal, pues él es el Cordero Pascual, como lo enseña Pablo en las cartas, y bueno, me imagino que el día de mañana el rabino irá a hablar más de eso, pues como les comentó Samuel, él va a hablar temas más profundos que corresponden al Seder o a la liturgia de la fiesta misma. Pero ahora, como les comentaba, lo ideal es poder establecer algunas bases. Si tienen algunas dudas, a mí Samuel lo que me encomendó primeramente era hablar de lo que era la fiesta en sí. Entonces, como les comento, es en la conmemoración de la salida de Egipto. Eso se ve en el capítulo 12 de Éxodo. Luego en el capítulo 13 también se toca, ¿ya? De
Éxodo. Se habla también de las comidas que no se pueden comer, los días de panes sin levadura que parten el mismo día de Pesaj y luego los 6 días más, una semana completa. Y en general, en el Antiguo Testamento, en la Torá, se liga mucho la fiesta a la salida de Egipto, y en el judaísmo tradicional también es así. Y para ellos, sin el Mesías que nosotros tenemos, es solamente eso. La fiesta no tiene un segundo cumplimiento más que el que ya estuvo, que es salir de Egipto. Para nosotros, ya sabemos, es el primero salir del Egipto terrenal para el pueblo, y luego para nosotros salir de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Entonces, eso, a grandes rasgos, ¿ya? Si tienen alguna duda, por muy minúsculas que les parezca, háganla al tiro, chicos, porque el rabino mañana dijo que no iba a atender preguntas que fueran muy sencillas, dijo, ¿ya? Así que si ustedes creen que tienen una pregunta que, hoy ¿cómo voy a preguntar esto? Háganla nomás, porque es el momento de hacer las preguntas. ¿Alguien? Ya, bueno, aprovechemos entonces, ¿se puede o no? Sí, pues, por supuesto. Ya. Pregunten. A ver, bueno, una pregunta que hizo Ricardo, el tema está que el SEDUR es bastante largo, ¿ya? Yo ya lo he hecho en todo caso, pero la idea es aprender más, pues aquí todos estamos para aprender. Entonces, hay alguna forma, porque hay que pensar, en el caso particular mío, van a venir dos hermanos que van a participar con nosotros. Entonces, tengo que pensar que también está el famoso toque queda. Entonces, la idea es, ¿hay alguna forma de acortarlo o tocar los puntos más importantes? Te cortó un poquito la llamada en la última parte, pero creo que entendí la pregunta, que es si se puede acortar un poco el ceder y sacar como lo más importante. Claro. Alguien interrumpió un poquito. Mira, bueno, yo escribí justamente ahí en el grupo de los varones. Felipe, tú estás conectado a WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor. ¿Podrías ayudarle un poquito al hermano Coco porque no sabe cómo entrar? Escribirle por WhatsApp mientras tanto, por favor. Bueno, volviendo, la pregunta la hizo el hermano Ricardo hace unos minutos, ¿cierto? En un grupo que tenemos, donde él preguntaba esto, y la verdad es que, bueno, yo lo que le respondí es que, a ver, el ceder es bastante extenso, el ceder de Pesaj es bastante extenso. Nosotros en la casa nunca lo hemos hecho en menos de una hora, generalmente lo hacemos dentro de 1 hora y media o 2 horas. En realidad es un servicio que es bien extenso y completo. Pero yo le preguntaba al rabino y él me decía, bueno, hay cosas que son esenciales dentro del ceder, sí, hay cosas que son importantes que tienen que estar, ¿ya? Ahora, en lo personal, yo creo que ahora que justamente vamos a ir repasando, yo les voy a decir las cosas que yo considero que pudieran dejarse de lado, ¿ya? Pero que en realidad, en general, como les escribía ahí, el ceder tiene muchos elementos, tiene muchos simbolismos, y cada uno de esos simbolismos son profundos e importantes. Y es como, yo lo siento que de repente es como un camino que va en aumento y que llega después al pic del ceder, que es lo más central, y uno ya en el fondo va como preparado. Es como de repente, no sé, dentro de la liturgia que tenemos en la misma congregación, va todo en un orden hasta que llega lo más importante, que es la enseñanza que se da.
ya cantamos, damos gracias, qué sé yo, y llega a un pic. En este sentido yo siento que el ceder es lo mismo, nosotros llegamos a un pic. Ahora, claro, no podemos llegar y pasar a esa parte más importante rápidamente porque no le damos la fuerza al último, ¿ya? Por eso creo que es importante que si podemos hacerlo, si tenemos el tiempo, tratemos de hacerlo completo. Y en ese sentido, yo creo que lo que se puede hacer, quizás para hacerlo un poquito más rápido o saltarse algunas cosas, es que hay que leerlo y hay que ver qué es lo medular también de esto, que uno en el fondo se puede tomar más tiempo y hay cosas que en realidad las puede pasar más rápido o bien también obviarlas, ¿ya? El CEDER está pensado para distintos escenarios, está pensado generalmente para una familia que también tiene niños, hay partes que también se tiene como una interacción con los niños, entonces Sí. conlleva también ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué pasa? Claro, en el caso de que la gente que no tiene niños, claro, podría saltarse esa parte, ¿ya? Eso es importante también de aclararlo. Para el caso de Paolo y Rubén que nos escuchan, que ellos van a una iglesia y que están teniendo todo este conocimiento como algo nuevo, hay que entender, como decía Felipe, que acá esto, a ver, lo que nosotros aprendemos de Pesaj es, ya, Pablo, lo que estamos viendo en Pesaj, la enseñanza de Pesaj, primero partimos de que es un mandamiento, ¿ya? Es un mandamiento que figura en estos dos pasajes más importantes, que son en Éxodo 12, que habla todo lo que tiene que ver con el Seder de Pesaj, con la fiesta de Pesaj, y en Levítico 23, que nos habla de todas las fiestas solemnes que tiene la Escritura, ¿ya? En base a en base a esos dos pasajes sale la enseñanza básica, y después, ¿qué pasa? Como en muchas otras cosas, voy a hacer una introducción a esto, como en muchas otras cosas, nosotros sabemos, la Escritura nos dice, hay que hacer esto, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Es decir, hay que guardar Shabbat. Perfecto. ¿Cómo guardamos Shabbat? Entonces, la pregunta en el cómo hacemos esto es donde ahí nosotros empezamos a estudiar lo que han hablado muchos rabinos durante muchos años, y ellos dicen, mira, la forma en base a la escritura, en base a estudio, en base a todo esto otro, entendemos que es esta, ¿ya? El Seder de Pesaj, Seder significa la liturgia de Pesaj. Y esto nosotros lo hacemos entendiendo que esto lleva muchos, muchos años, y nosotros, lo que ustedes ven en este texto que tenemos, es lo que nosotros hemos sacado de el Seder tradicional de Pesach, de la tradición judía, del judaísmo mismo, lo hemos revisado, hemos visto qué cosas corresponden y qué cosas no corresponden, hemos sacado cosas y hemos depurado un poco esto y le hemos dado la fuerza en el Mesías, que entendemos que Él es la fuerza de esta fiesta. Eso es lo que se ha hecho en términos generales. Una acotación, se han sacado cosas del judaísmo tradicional no porque nosotros seamos bacanes, sino porque nosotros siempre contrastamos todo lo que viene del judaísmo tradicional en base a las enseñanzas del Mesías y de sus discípulos. Entonces siempre tratamos de hacer el filtro a través del prisma que es el Mesías mismo. Entonces, cualquier cosa que a nosotros no nos parezca, y uno de los ejemplos más claros y más evidentes de esto es la parte animal del Seder tradicional. En el Seder tradicional se introducen elementos animales para evocar el sacrificio del cordero, que es el sacrificio del cordero pascual, que se puso su sangre en los dinteles de la puerta. Ya los rabinos tradicionales reemplazan en el Seder eso con una pata de pollo o con un huevo, y con eso evocan ese sacrificio. Nosotros tenemos al Mesías mismo, y él en su palabra, cuando él le instituyó el cómo celebrar la Pascua a los discípulos, él les dijo, esta es mi carne que es por ustedes molida, ¿cierto? Y sacrificada de todas formas. Entonces, en ese momento, él le dio al matzá, al pan sin levadura, el significado. O sea, ya no más vamos a sacrificar corderos, porque él fue nuestro cordero, y
la manera de evocarlo es en el pan sin levadura, que es el matzá. Y por eso nosotros entendemos ahora que es muy importante comer matzá en esta época, porque, como les comentaba, en la Torá aparece que se debe comer matzá, y bueno, no se tiene que comer nada con levadura, pero el Eterno lo establece como una mitzvah, una orden en esa instancia. Y en esa instancia uno no podría llegar a entenderlo. ¿Por qué tengo que comer pan sin levadura? De hecho, dentro del Seder aparece esa pregunta. ¿Por qué hay que comer pan sin levadura? Y bueno, el judaísmo tradicional da una respuesta. Es porque nos acordamos de cuando salimos de Egipto. Pero ahora nosotros con el Mesías podemos ver que no es solo por eso. Es porque Él es el verdadero pan sin levadura, ¿ya? Entonces, respecto de los cambios, por eso nosotros hacemos los cambios y no porque se nos antoje. Continúa nomás, Sam, disculpa. Sí, súper buena la acotación. Bueno, hay gente que se ha sumado recién, disculpen, me están como hablando por WhatsApp porque algunos recién ahora están sumando, me dicen que no escuchan, qué sé yo, entonces estoy tratando un poco de resolverlo. Pero tampoco es la idea atrasarnos con eso. Bueno, el asunto es que, bueno, ese en términos generales, ¿por qué hacemos esto de Pesaj? Para explicarle también a quienes, digamos, no han vivido esto o recién están introduciéndose en esto, eso es lo que significa el Seder de Pesaj, ¿ya? Es importante un punto que esto que se hace, que esto que hacemos nosotros, lo hizo el Mesías, ¿ya? Yeshua vivió Pesaj. Él lo hizo, tuvo un tiempo tuvo Pesaj. Y esto nosotros lo vemos porque nos habla la Escritura, ¿ya? De que él, cuando celebraron la fiesta de Pesaj, habla de un par de elementos que estaban incorporados, que nosotros lo hacemos en el ritual de Pesaj, y que estaban incorporados en la narración que se hace, ¿ya? Entre esos, que toma la matzá, que toma el vino, que cantan ciertos salmos específicos que la tradición dice hay que cantar estos salmos, estos son los salmos especiales para Pesaj. Entonces, es importante comentarles esto porque en el fondo nosotros a veces decimos, esto lo enseñó el judaísmo, entonces hay que hacerlo así, tal cual. No es necesariamente así, sino que nosotros podemos ver que tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, de que lo que no sale en la Escritura, que lo establecieron los rabinos, estamos hablando de 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, Yeshua lo valida, porque él también lo vive tal cual. ¿Me entienden? Por eso es importante mencionarlo, para los que recién se están agregando en todo esto. Habiendo hecho esa indicación, vamos a pasar entonces al Seder mismo, ¿ya? Bueno, la idea de este Seder tiene 23 páginas, es bastante extenso, como decía el hermano Erlin. Pero la verdad es, como yo les digo, la verdad es que para mí todas las cosas son bastante importantes y son muy pocas las cosas que podríamos pensar en poder prescindir de ellas. Por eso la idea es que ustedes puedan manejar el mismo Seder, ya sea en el computador, quien no lo tenga, avíseme por favor para enviarlo, porque estamos como trabajando ahora mismo en eso y se los puedo enviar rápidamente, o Felipe se los puede enviar, para que en el fondo nos vayan siguiendo, ¿ya? Bueno, creo que yo lo agregué al grupo también el Seder, voy a agregarlo nuevo por si es que alguien, por si acaso aún todavía no está revisándolo, ¿ya? Qué buena, Felipe, excelente idea. Ahí Felipe lo compartió, el Seder compartió la pantalla donde va saliendo el Seder, ¿ya? Bueno, el Seder parte hablando, dice, como explicaba Felipe, respecto a que hay una forma de celebrarlo, ¿cierto? Que nosotros lo celebramos diferente a como lo celebra el judaísmo tradicional. Y hay un par de elementos que nosotros hemos sacado y hemos cambiado a raíz de eso, a raíz de lo que él comentaba. No quiero tampoco indagar mucho más en esto porque quizás los voy a terminar confundiendo y no es la idea. Vamos a enfocarnos en lo que está acá y un poco en el por qué está esto acá. ¿Ya? Vamos a pasar a la página 4, las recomendaciones. Las recomendaciones lo que trata de decir es, estos son los elementos importantes que deberían estar en el Seder de Pesaj, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que tendrían que estar
en la cena, en la comida o en la cena de Pesaj, en la liturgia de Pesaj, es el apio o hierbas amargas, la kiara que habla ahí es un plato tradicional de Pesaj que se usa, el que lo usa el judaísmo. Nosotros no usamos la kiara probablemente tal, no se exige la kiara, ¿por qué? Porque la kiara es un plato ceremonial que tiene 6 compartimentos diferentes, ¿ya? Y cada compartimento diferente, de hecho, tiene algunos dibujitos o tiene el nombre. Y lo que pasa es que en esos 6 compartimentos que hay, se incluyen en uno el pollo y en el otro se incluye el huevo, ¿ya? Y nosotros no usamos ni pollo ni huevo. Eso que está ahí justamente Felipe mostrando en la foto es un plato tradicional, como ustedes pueden ver ahí, tiene los 6 elementos, ¿ya? Entonces justamente ahí habla de esos 6 elementos. Entonces, tiene la lechuga o apio o hierbas amargas, ¿ya? Tiene las verduras por otra parte, tiene el jaroset, que es, hoy lo voy a explicar qué es también. Luego tiene el resto de pollo o carne, pollo o carne, y un huevo. Entonces nosotros sacamos de lado el pollo y el huevo lo sacamos lo que es animal. Esto, como explicaba Felipe, se debe a lo siguiente, por si tienen la duda, ¿por qué nosotros lo hacemos así? Porque resulta que el judaísmo tradicional enseña y dice, tiene que haber el pollo o la carne representada y el huevo, porque la carne representa el sacrificio de la ofrenda de Pesaj, que narra la Escritura. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ya. Sí. La carne representa ese sacrificio, esa ofrenda. Entonces nosotros, como mesiánicos, decimos, ese sacrificio ya se hizo y ese lugar lo tomó el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando él dice esto, cuando ustedes hagan esto, piensen que la matzá, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Entonces, el simbolismo del cordero de Pesaj, ese cordero sacrificado, ya no está ese simbolismo, o sea, ya no está el cordero propiamente tal, sino que está simbólicamente en la matzá, en el pan sin levadura, porque él representa el pan sin levadura, él representa el único hombre sin pecado que hemos tenido. ¿Ya? Entonces, la carne que está representando la ofrenda, porque literalmente la carne representa la ofrenda. Entonces nosotros decimos, no tenemos por qué poner carne o poner una ofrenda, porque nuestra ofrenda para nosotros viene a ser el Mesías, la matzá. Por eso nosotros sacamos la carne. Y el huevo tiene el mismo significado, tiene que ver el sacrificio. Incluso el huevo ellos lo ponen como un símbolo de luto de que el templo hoy en día no está en pie. Por eso no se pueden hacer sacrificios. Nosotros decimos, bueno, nuestro sacrificio completo, Shelemá completo, es el Mesías Yeshua. Por eso no lo usamos. ¿Ya? Ahora, si alguien tiene una kiara y quiere usarla, úsela, pero no complete esos 2 puntos de la carne y el huevo. Esa es en el fondo la invitación o el llamado. ¿Ya? Le voy a decir cómo lo hago yo en mi casa, porque yo no tengo kiara. Yo pongo 4 pocillos iguales en la mesa, unos pocillos bonitos, blanquitos, qué sé yo, o más o menos similares, y ahí pongo las especias en cada uno de los pocillos, ¿ya? Eso así lo hago yo. Otros pueden poner un platito, 4 platitos iguales. La idea en el fondo no complicarnos, la idea de esto es no complicarnos. Espero haya quedado claro ese punto, que de repente es un poco de conflicto, pero es bueno aclararlo. Después dice jarro con agua y un pocillo. Esto es para el lavado de manos. Es decir, un jarro más o menos, un recipiente más o menos grande, que ahí se le echa con un jarrito para uno poder hacerse el lavado de manos durante la ceremonia. ¿Ya? Ese es el tercer punto que nos está hablando. El jaroset es una mezcla de manzana rallada, es una pasta que se hace, ¿ya? Que es hecha con manzana rallada, se le agregan nueces picaditos, almendras, dátiles. Es difícil encontrar dátiles a veces, los sustituimos por pasas, que la picamos pequeña, un poco de miel, ¿ya? Y esto también le agregamos un poco de vino, del vino que usamos durante la ceremonia, le agregamos un poco de vino. Y todo esto lo revolvemos. Y esto ya a los 15, 20 minutos se pone oscuro, porque la manzana
se marchita. Entonces, cuando toma ese color, viene a ser toda una pasta que de aspecto no es muy agradable, pero es sumamente dulce y rica. Y esto representa como tú ves y ves algo oscuro que tiene a significar el barro. Eso es lo que significa. Después lo vamos a ver también más adelante, pero eso es el simbolismo que tiene. La matzá es un pan sin levadura. Pueden hacer ustedes su propia matzá, realmente nosotros lo hacemos así, en la casa, o pueden comprar matzá, en el Jumbo en general venden la matzá, en unas cajitas amarillas, que las que venden ahí, lo que dice es que en el fondo son certificadas, que quiere decir que esa matzá en el fondo la hizo un rabino o la hizo un grupo de judíos que certifican que eso no ha tocado agua, ¿ya? Samuel, consulta. Adelante. Aparte de la matzá, ¿hay algún otro pan que no tenga levadura como para reemplazarlo? Mira, la matzá en sí mismo es un pan sin levadura, ¿ya? Por eso nosotros, por ejemplo, tú puedes hacer un pan en tu casa, un pan sencillo al cual tú no le agregas levadura. El requisito que tiene que tener la matzá, y qué bueno que me lo dices en realidad, a ver, nosotros podemos comprar una matzá, pero en realidad el fondo no está en eso. La matzá en realidad de hecho es súper cara, ¿ya? El fondo está en que es un pan sin levadura, un pan ácimo que se les llama. Entonces, voy a explicar un poquito más esto, que también esto Felipe, ¿tú puedes explicar esto mismo de lo que es la matzá? Ok. La matzá es un pan hecho de agua y de harina que se ha cocido completamente antes de completar 18 minutos, que es cuando se empieza a producir levadura en el pan, dicen los rabinos, ¿ya? Entonces, la matzá en sí es, viéndolo bien sencillamente, es una tortilla hecha bien rápido. ¿Sí? ¿Puedo aportar algo? Sí. Lo siguiente, a ver, ¿por qué dice el rabino que se leuda? Porque hay que pensar que esa matzá que se hizo en aquel tiempo, es de cebada. Y la cebada es la que se ocupa justamente lo que es para la cerveza y todo. Ese es el motivo por el cual con el agua y el tratamiento que se hace, después tiende a leudar. Ese es el motivo por el cual debe ser antes de 18 minutos. En el caso nuestro, como ocupamos una harina de trigo y no de cebada, no se genera esa acción. Es mucho más, necesita obviamente levadura. No obstante, si alguno quiere, yo puedo grabar un video que se hace en caso de la manzana. Si alguno ese es el aporte. Súper. Claro, mira, lo que pasa ahí es súper importante también esto. Paulina está preguntando si se puede hacer con pampita. A ver, esto, bueno, a ver, la matzá, voy a explicar lo que dice el judaísmo tradicional, lo que enseña el judaísmo tradicional. Primero, la escritura nos habla de que durante el tiempo de Pesaj hay 5 granos que están prohibidos, ¿ya? Estos 5 granos que están prohibidos son el trigo, el centeno, la cebada, la avena y la escanda. Esos 5 granos están prohibidos. Nosotros el que más usamos generalmente es el trigo y la avena, y un poco quizás el centeno. Del trigo nosotros, ¿cierto?, hacemos todo lo que es pan, la harina, qué sé yo. Entonces, los rabinos han explicado que en realidad, ¿cómo entonces se hace el pan? El pan se hace, tú haces toda a ver, pones la harina, le puedes echar un poquito de sal, y esto al momento que el agua hace contacto con la harina, ya en sí empieza un proceso de fermentación natural. Y esto dice que se completa el proceso de fermentación a los 18 minutos. Entonces, ellos lo que explican es, para que nosotros comamos un pan sin levadura o sin fermentar, tiene que cocerse antes de los 18 minutos, ¿ya? Entonces, si nosotros en realidad somos rigurosos en esto, en este punto, nosotros no podríamos comer, por ejemplo, pampita. ¿Por qué no podemos comer pampita? Porque la pampita se hace industrialmente
y tú no sabes si cuando se estaba cociendo, en realidad eso lo dejaron fermentar o lo dejaron ahí, pese a que no tenía levadura, hicieron toda la mezcla y no se preocuparon de ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, esto es importante. Disculpa, ojo, como comentario, perdón. El pan pita, yo sé todo lo que es panadería, el pan pita, para poder venderlo y hacerlo, debe ser fermentado. Por eso produce que adentro quede hueco, para que se sepa. Entonces, es imposible que ocupen pan pita. Perfecto, buen dato. Sí, igual en todo caso me imaginé por lo mismo, porque claro, es muy blando. Entonces, de hecho, el pan sin levadura es un pan que hazte un pan normal sin levadura y te vas a dar cuenta que te queda como una piedra finalmente, es como una galleta, es duro, ¿ya? Por eso generalmente nosotros la matzá, ¿cómo la hacemos? Hacemos un pan sin levadura, pero que lo hacemos en el sartén, no es el fondo del tema, pero lo hacemos en el sartén, y tú lo haces muy delgadito, como un panqueque, y lo tiras rápido a cocer. Entonces esto recién cocido, un par de horas después, está blando todavía, pero ya el día siguiente está como una galleta, se seca, ya se le va el agua y se seca mucho. Entonces no es agradable Mejor lo finalmente. coma uno. O sea, ¿Cómo? que lo haga uno. La verdad, por todos lados es más conveniente que lo haga uno, ¿ya? Sí, pero nosotros tenemos tres que... Centeno, cebada y avena. Bueno, nosotros tenemos el trigo, la cebada y la avena. Las otras dos prácticamente acá no se ocupan. ¿El centeno? Ujú. Claro, justamente, sí. Nosotros, eso es como los granos que nosotros debemos cuidar. Ahora, esto también es importante de considerar, porque estos granos, a ver, la Torá nos habla de una prohibición. Y esto es importante porque, por eso les digo, acá está mezclado lo que por un lado nos dice la Torá y por otro lado nos enseñan los rabinos, ¿ya? Si nosotros vamos en estricto rigor a la escritura nos dice no van a comer leudado. No van a comer, ¿ya? La escritura lo dice tal cual. No van a comer, no habrá levadura ni van a comer ustedes leudado. Y de hecho esta fiesta, cuando parte la fiesta de Pesaj, parte la fiesta de Pesaj y comienza la fiesta de Hag Matzot, de panes sin levadura. Matzah es singular, Matzot es plural. Hag significa fiesta. Hag a Matzot, la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? La fiesta de las Matzat, digámoslo así, pero Matzot es en plural. Entonces, dice que durante 7 días nosotros no vamos a comer estos panes. O sea, no vamos a comer panes normales, solamente vamos a comer panes sin levadura. Ahora, es importante considerar que el pan, a la harina, yo le eche agua, empieza el proceso de fermentación independiente de si yo le eché levadura o no le eché levadura. Como escribe acá la Marce. Sí, se escucha mal. O sea, podemos nosotros decir, pues yo no le eché levadura, es que igual empezó el proceso de fermentación, ¿cachai? Igual entonces comienza la parte de fermentación. Entonces, ese digamos es importante de aclarar, de que en el fondo es, de que en el fondo lo que estamos comiendo es leudado, y eso es lo que se nos está prohibiendo, ¿ya? Mira, dice Éxodo 12, 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y esto es importante, ¿ya? Porque en el fondo eso nos da a entender por qué nosotros no podemos comer esto. Incluso, es más, nos enseñan los sabios que en la fiesta de Pesaj es más grave si nosotros comemos cerdo a comer pan sin levadura, o sea, pan leudado. Eso enseñan los sabios, que comer levadura es más grave que comer una comida impura como comer cerdo. ¿Me explico? Sí. Fantástico. Una consulta. Tú dijiste que esa masa que vende el Jumbo, que lo certifican, dicen que certifican que no tiene agua. Si no tiene agua, entonces se hace solamente con margarina y harina. No. Ellos lo que certifican es lo siguiente. Ahí nos vamos bueno, no importa que no alarguemos. Lo que ellos certifican es que la matzá, a ver, desde el momento que ellos empieza el trigo a crecer, hay alguien que está observando que el trigo no se moje, ¿ya?
Y del momento perfecto. sale el trigo, ellos sacan del trigo, digamos, de la rama, sacan el trigo, lo muelen y siempre hay alguien observando que ese trigo no se moje. Hasta que Ya, ellos muelen amén. completamente, hacen la harina y ahí recién cuando ellos a propósito le echan agua, ahí recién empiezan a contar 18 minutos y eso está cocido, ya a los 18 minutos está listo. Entonces, esa matzá Amén. es la que ellos venden en forma industrial, que es como parecía, esa Perfecto. justamente la foto que está mostrando Felipe, es la que más se conoce. Amén, ya. ¿Ya? Perfecto. Esa matzá, ese tarrito lo encuentran en el Jumbo más o menos como 7.000, 8.000 pesos, que es como una galleta de soda. La verdad es que es bastante como insípido el sabor, ¿ya? Sí. No tiene una gracia, la matzá que uno hace en la casa es mucho más rica. Bueno, oye, ok, no voy a alargar más porque si no nos vamos a seguir alargando y se nos va a pasar la hora y recién estamos en la introducción. Entonces, vamos a seguir avanzando. Bueno, los elementos entonces serían, volviendo, sería entonces el apio, la quiera que lo expliqué, el jarro con agua y un pocillo para hacerse lavado de manos, el jarro sec, la pasta que le expliqué con manzana, la matzá, el maror, que son las hierbas amargas, después el ceder, este mismo ceder que tenemos, se sugiere tenerlo impreso a mano para irnos guiando, y habla de la cena de Pesaj, ¿ya? Las velas, serían 2 velas como, porque es un Shabbat, es un día de Shabbat, es un día de reposo, es un Shabbat especial, por eso se llama Shabbatón, ¿ya? Shabbatón, y vino y copas, 4 copas, lo ideal es que sean las copas iguales para que se vea todo parejo, se vea ordenado, también bonito, y el vino es un vino hervido, un vino sin alcohol, ¿ya? Ahora, en este tipo de casos, de este tipo de cosas, yo les sugiero que si pueden, inviertan, por ejemplo, de repente unas copas bonitas, unas copas que aparten para esto. Hay que entender que finalmente esto es una fiesta solemne, es una fiesta que nos da el Eterno para que nosotros la hagamos, no es algo que se nos ocurra a nosotros, no es una, digámoslo así, una enseñanza de hombre. Entonces, yo lo invito también a que lo hagan de esa forma ustedes, que le den también ese realce que nosotros necesitamos darle a todo esto, ¿ya? Entonces, por eso se usan este tipo de cosas. Ahora, lo mismo también en la cena, habla de la cena de Pesaj. La cena, en el fondo, conlleva en sí, la festividad conlleva una cena bonita, es un tiempo familiar muy bonito, la fiesta de Pesaj. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener una fiesta, una cena bonita dentro de su casa, donde le pongan ganas, digamos, donde sea algo especial, no sea una cena cualquiera de una comida cualquiera. No significa eso un gasto mayor, sino que significa que ustedes le den el realce a que sea algo bonito, algo significativo, que haga la diferencia entre cualquier otro día de la semana, ¿ya? Y entendiendo también que una vez que parte Pesaj, que parte este miércoles en la noche, después, a partir del miércoles en la noche, el día jueves, es un día de Shabbatón, o sea, es un Shabbat donde nosotros, la Torá nos dice, no debes trabajar este día, ¿ya? Para que ustedes sepan. Esto es así de riguroso, donde se nos exige, como también en otros días del año hay días en que cual se exige no trabajar, en este día también se exige no trabajar, ¿ya? Es lo que la Escritura nos habla de esto. Porque es, como les digo, insisto, es una fiesta solemne, ¿ya? Así que les dejo también ese comentario. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. No sé si hasta ahí, de estas cosas, hay algún punto, digamos, que no entiendan de los elementos. Ahora vamos a pasar en todo caso a revisarlo, pero no sé si hasta ahí pueden haber dudas. Sí, yo tengo una. Quisiera saber cuánto tiempo hay que hervir el vino para que esté bien. Ya, buena pregunta. El vino, ¿cómo lo preparamos nosotros? En realidad hablo a nivel de congregación. Bienvenido, Maximiliano, no te había visto. Bienvenido. La idea es que nosotros lo que hacemos es un vino tinto, puede ser cualquier vino tinto, digamos, de caja, de botella, que esto lo ponemos a hervir con azúcar, le echamos unas cascaritas de naranja, si se puede, idealmente también, no sé, un poquito de canela, de estas no canela molida, sino la otra, como en rollito, y un par de clavos de olor, y todo esto lo hacemos hervir al máximo, y después tú le tiras, cuando estás hirviendo, le tiras un fósforo prendido arriba, y se quema todo el alcohol, de esa forma. El alcohol se quema, ya al empezar a hervirlo se va a quemar, pero como tú le prendes el fósforo te vas a dar cuenta que se va a empezar a consumir todo el alcohol y de repente se apaga. Y ahí quiere decir que ya no tiene más alcohol. Y eso lo deja enfriar.
La idea es que todas estas cosas, por eso tomamos este tiempo, porque la verdad es que todo esto implica prepararlo. ¿Ya? La cena, la festividad de Pesaj es una fiesta que tiene muchos elementos y que nos implica mucho tiempo de preparación. Por eso mi idea es tomarnos el tiempo de conversar todo esto y de explicarles en esta clase, digamos, cuáles son todo el proceso, ¿ya? Así se hace el vino, por si acaso. Hermano Samuel, ¿Sí? perdón, es que me había desconectado desde que empezó a hablar del matzá y yo tengo ¿Ya? una duda. Tengo ¿Ya? una duda sobre prepararla y la duración. Por ejemplo, cuando yo la empiezo a preparar es del minuto 1 y tiene que estar elaborada y cocida antes de los 18 minutos. ¿Todo ese proceso se hace durante 18 minutos? Mira, ¿Así es o no? sí, sí. Lo que nosotros hacemos es que desde el momento que el agua entra en contacto con la harina, empieza a correr el tiempo. Entonces, El agua con la harina. claro, generalmente lo que nosotros hacemos es que yo tengo, no sé, pues la harina, le echo un poquito de sal, qué sé yo, y tengo todo listo, pum, le echo el agua y al tiro empiezo a revolver, a amasar y cocino, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con cualquier comida, no sé, panqueques, por ejemplo, generalmente lo hacemos así también, una semana que, por lo menos acá en la casa, comemos mucho panqueque y lo pasamos muy rico. Eh, y, pero, por ejemplo, en los panqueques yo no hago una tanda grande de panqueques. Hago un par de panqueques, la hago todo y luego vuelvo a hacer la mezcla. ¿Me entiendes? Ujú. Ya, es parte de, bueno, no sé, si quieren llamar que quizá una exageración, no sé, bueno, es lo que yo he entendido que entiendo que de alguna forma el Eterno nos exige, por algún motivo nos exige. De hecho, es un mandamiento que se transforma en un mandamiento también un poco misterioso. ¿Por qué el Eterno nos pide que saquemos toda la Pero levadura? no lo veo grande, lo veo chiquitito ahí, no importa. Ahí está grande. Ahí voy a mutear a la Coco. Después cuando quiera hablar te desmuteo porque como habla se apaga el micrófono. Mira, en la página siguiente, y esto es importante, la búsqueda de la levadura, como les decía, esta fiesta toma mucho tiempo, ¿ya? En este proceso de la búsqueda de la levadura, que es lo que nosotros ya deberíamos haber empezado a hacer, ¿qué es la búsqueda de la levadura? ¿Cuál es este proceso? La búsqueda de la levadura es el proceso en el cual nosotros... Que no uso nunca el nodo también, pues, ya. De nuevo se me fue No la... creo que me vayan a estar escuchando, estoy... Sí, Coco, te estamos escuchando justo ahora. Te estamos escuchando, Coco, no vayas a decir una grosería, por favor. Te voy a mutear, Ya lo Coco, puse. para que no nos distraigamos, ¿ya? Con todo respeto. No me escuchan a mí. Se escucha ella. No me van a escuchar si están hablando. Te escuchas tú misma, pero claro, a ver, acá estoy. No, no me escuchan. Sí, Coco, te escuchamos. ¿Puedes ponerle mute a tu teléfono? A ver, No, si estoy por el notebook. por el notebook, ya. ¿A dónde le pongo mute? No, pero bueno, no es necesario. Ya, En la no es esquina inferior necesario. izquierda. En la esquina inferior izquierda hay un botón que dice silenciar. Sí. Apriete ese. Ya, excelente, la silenciamos. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El proceso de la búsqueda del Hametz, uno puede decir, bueno, hoy qué ortodoxo, qué riguroso. ¿Qué es la búsqueda del Hametz? El Hametz hay que entender que la levadura significa el pecado, tiene el simbolismo del pecado. Entonces, la búsqueda de la levadura en nuestra casa significa que nosotros hacemos el aseo a toda la casa. Partimos por los dormitorios, partimos en todos los sentidos, generalmente dejamos al último la cocina, porque la cocina es lo que más levadura tiene. Entonces, cuando uno va y se va a comer un pancito a la cama, que ha sido de desayuno, mirar una película, o a la oficina, entonces esa levadura que queda en las migas que se cayeron naturalmente cuando uno está comiendo, esa levadura queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la tradición? Nos dice que vayan y busquen ustedes la levadura que hay en sus casas. Esto en un sentido físico, totalmente. Pero el simbolismo que tiene es que yo empiezo, mientras yo voy buscando la levadura, es un proceso de introspección en mi vida, en el cual yo empiezo a buscar qué cosas están malas en mi vida, qué cosas yo tengo que corregir, qué cosas no he estado haciendo bien, qué cosas significan un pecado para mí que me están haciendo una complejidad. Ese es el sentido de la búsqueda de levadura. Entonces, nosotros empezamos a buscar
y te das cuenta que tú dices, no, yo probablemente no tenga levadura en mi dormitorio o en mi oficina, ¿cómo voy a tener levadura ahí? O en el dormitorio, no sé, quizás el de los niños sí, pero en el mío no, ¿ya? Y resulta que cuando yo empiezo a buscar, de repente me encuentro que tengo migas en mi velador, que tengo migas en la cama, que tengo migas en el piso, que aparecen migas de repente hasta en los veladores, no sé, pues en los compartimentos del closet aparecen migas y chuta, o aparecen puntos que en realidad no sé si son migas o no son migas, que me confunden. Entonces, eso es tal cual lo que en el fondo la Torá nos llama a decir, bueno, analiza así tu vida, porque resulta que tú pensabas que en tu dormitorio no habían migas, que en tu dormitorio no habían restos de pan, restos de galletas, no habían. Pero cuando empezaste a buscar te diste cuenta que sí había. Eso es lo que nos llama. Ese es el proceso de reflexión. Entonces, esto se empieza a hacer, de hecho, el judaísmo habla que lo ideal es que ¿cómo se llama? Empiezan a hacer la búsqueda de la levadura un mes antes. Ya, quizá una exageración, pero bueno, si yo quiero empezar a tener de hecho, se habla que la fiesta de Pesaj es una fiesta que te debería tomar un mes de preparación para prepararla bien. Estamos a 3 días de Pesaj, no les voy a decir hay que hacerlo un mes antes, no. Ahora corramos con lo que podamos hacer, tratemos de hacerlo lo mejor posible, ustedes que recién están aprendiendo, traten de hacerlo lo mejor posible para que tengan una mejor fiesta, en el fondo. Es como, yo voy a correr una maratón, tengo que prepararme antes de correr la maratón. No puedo prepararme un par de días o horas antes y decir, no, voy así nomás. No, la idea es eso. Mientras nosotros más nos preparamos para esta fiesta, más énfasis le damos, vamos a tener una mejor fiesta, sin duda. ¿Me entendés? O sea, esto es un proceso que es súper personal, que el Eterno lo ve, que el Eterno sabe lo que ustedes hacen o lo que no hacemos, si algo le damos importancia o no le damos importancia. Para mí es importante desde ese punto de vista porque eso me habla del proceso en el cual yo estoy teniendo en el fondo mi relación con Dios, ¿ya? Y eso, digamos, es una de las fuerzas que tiene para mí esta fiesta. Incluso es tanto, yo siempre agarro el teclado de mi computador, porque yo tengo una oficina de trabajo desde la casa, entonces agarro mi teclado, que acá se los muestro, y lo golpeo, y empiezan a caer una cantidad de migas que se van a sorprender la cantidad de migas que hay metida dentro del teclado de mi computador. ¿Por qué? Porque yo me siento acá a trabajar y estoy comiendo y se llena todo de migas, entonces yo limpio por afuera, pero no limpio dentro del teclado. Siempre para pesar lo agarro y lo sacudo y caen migas. Entonces, eso significa, esa es la búsqueda de la levadura, ¿ya? Y eso es lo que parte el Seder diciendo la búsqueda de levadura. Vamos a entrar en ese tema. ¿Qué es levadura? Felipe, ¿puedes explicar tú qué es la levadura? Pero ya hablamos harto de eso, pues la levadura es... De las cosas concretas que habría que sacar de la casa. Bueno, lo que es evidente, pues, la bolsa que diga levadura, que ocupan para hacer el pan. En general, toda la harina podría contener levadura, porque las harinas están siempre en contacto con el agua ambiental. Entonces adquieren un poco de humedad, entonces terminan siempre teniendo un poco de agua y eso implica levadura. No sé si sea necesario sacarla. Lo importante sí es que hay 2 tipos de harinas acá en Chile. Está la harina que tiene polvos de hornear y la que no tiene polvos de hornear. Por lo general, por regla general, nosotros usamos la que no tiene polvos porque la que tiene polvos de hornear es un tipo de leudante. ¿Ya? Claro, luego siguen los fideos, como menciona Paulina, y el cuscús. Los fideos y el cuscús están hechos con harina. ¿Ya? Bueno, al menos los fideos están hechos con harina de trigo, no sé el cuscús. ¿Ya? Tendría que averiguarlo, pero todos los implementos como eso, por ejemplo, los fideos, las lasañas, las galletas, la mayoría de las galletas tiene harina, y bueno, cualquier producto envasado de ese estilo, no sé, si hay ramita, papa, uno se sorprendería de las cosas que tienen harina. Entonces, por lo general, tienen que revisar todos los elementos que se coman, que puedan tener harina, ¿ya? Porque
uno no conoce el proceso productivo de la cosa que se está comiendo. Por ejemplo, una galleta. Una galleta es probable que no tenga levadura en sí, pero no sabemos cuánto les toma hacer la galleta, cuánto se demoran en tener las masas listas, cuánto las dejan esperando a meterlas al horno. Entonces, por regla general, nosotros evitamos cualquier producto procesado en harina, y de hecho, si uno quiere ser más estricto, y debiese ser así, cualquier producto procesado o envasado que haya sido trabajado en líneas que manipulen harina, esos también podrían tener potencialmente levadura. Y entonces en ese caso también se deberían dejar fuera, porque existe el riesgo de comer levadura accidentalmente. ¿Ya? Y en general son esos los productos, ¿ya? Procesados que tengan harina y levaduras naturales. ¿Ya? Ahora, las frutas y verduras, ninguna de esas está prohibida, ¿ya? Igual las carnes, están todas permitidas. Ahora, si la carne está envasada y tiene alguna cosa que pueda tener harina o levadura, tiene que revisarse, y si corresponde, dejarlo fuera también, porque, como les digo, la restricción es bien fuerte, como lo comentaba Samuel, ¿ya? Es un pecado grande el comer levadura. Prefiero comer cerdo esta semana antes de comer levadura. Sí, gracias Felipe. Efectivamente, el pan sin levadura, o sea, las levaduras las encontramos en un montón de cosas. Entonces, todo lo que conlleva sin masas, fideos, galletas, qué sé yo, se considera como algo leudado, y eso, digamos, es lo que tenemos prohibido, ¿ya? Entonces, por eso es mejor todas esas cosas sacarlas fuera, que en realidad tampoco son muchas cosas. La verdad es que no es mucho. Entonces, acá lo que nosotros hacemos en esta parte, ya avanzando en la búsqueda de levadura, en la página 5, con lo cual parte, nosotros, me distraigo porque veo los mensajes, nosotros en la búsqueda de levadura, esta se hace una especie de una ceremonia. Sammy, disculpa, Paolo está hablando del yogur y sus derivados. Esto lo conversamos, no sé si el año pasado o hace 2 años, y el yogur y sus derivados no califican como levadura, porque no tienen integrados los granos prohibidos, ¿ya? El arroz tampoco es un grano prohibido, Claro. ¿ya? Esto lo estuvimos hablando con Samuel hace un rato. El judaísmo askenaz, que es de Europa Oriental, ellos tenían en la antigüedad la costumbre de hacer harina de todas las legumbres y todos los granos en general, ¿ya? Entonces, a la hora de tener la fiesta de Pesaj, ellos tenían mucha variedad de arenas, y esto los llevaba a confusión en ocasiones. Entonces, para evitar cualquier problema con la levadura, ellos decidieron en aquel entonces vetar todos los granos al final. No solo los 5 prohibidos que los mencionó Samuel, era el trigo, la avena, la cebada, me quedan 2. Bueno, los 5 ya mencionados. Sino que agregaron a ellos todas las legumbres, ya, lo que es garbanzo, lentejas, porotos, y bueno, cualquier otra legumbre, y además también el maíz, el arroz, y bueno, todo grano que pudiera despertar alguna duda, ¿ya? Esa es la costumbre askenaz, ¿ya? Los judíos ultraortodoxos que uno ve con sombrero negro y todo, ellos seguramente no comen todos estos granos, ¿ya? Ahora, dentro del mismo judaísmo tradicional, hablando de los que no creen en Yeshua, hay otra línea, la línea sefardí, en los que ellos no separan las legumbres ni el arroz de las cosas prohibidas al final. Ellos sí las consumen durante la semana de los panes sin levadura.
Y eso es por, como les decía, ellos no tenían el problema que tenía el judaísmo askenaz. Entonces, nosotros como comunidad tampoco le prohibimos a las personas el comer legumbres o granos de arroz o maíz, ¿ya? Maíz el choclo, digamos. Pero si usted quiere restringirse aún más en esta semana y hacer de su vida un poco miserable, puede hacerlo, pero no es necesario, ¿ya? Porque la Torá es clara en prohibir solo esos 5 granos, ¿ya? No debemos poner carga de hombres sobre nuestros hombros. Eso es lo que vino a hacer Yeshua, a limpiar la Torá, ¿ya? Recuerden siempre eso. Entonces no se pongan más carga de la que es, ¿ya? Los granos son esos 5. Ahora el yogurt en sí mismo no, digamos, el yogur de pajarito, el yogur de kefir, no tiene nada ligado con los granos. Ahora, el procesado tiene, ¿cómo se llama? A veces le ponen un espesante que es de base de maíz, que tampoco sería un problema, porque el maíz es uno de los granos permitidos, digamos. Quiero hacer una consulta. Adelante. Hemos hablado de sacar la levadura de la casa y uno la busca y es suficiente entonces poner todo en una caja y llevarla al patio o a la bodega que está en el patio, o tengo que llevarla más lejos, tengo que botarla. ¿Qué implica el sacarla? ¿La saco hasta dónde?